Por medio de este ejemplo voy a explicarles cómo es la metodología para corregir el factor de potencia en los sistemas trifásicos desequilibrados. El ejemplo nos dice, la red que se muestra es alimentada por un generador trifásico equilibrado secuencia ACB. Si el voltímetro, el voltmetro B indica 304 volts, calcular las corrientes de línea del generador, el banco de condensadores para mejorar el factor de potencia a 0.9 en atraso. Bien, este es el circuito. El circuito tiene tres cargas, la carga 1, la carga 2, la carga 3. Observen los subíndices en la nomenclatura. El generador, la fuente, es trifásica equilibrada. No sabemos la conexión. Nos dan simplemente las tres líneas que alimentan a las cargas. La carga 1 es una impedancia de 8 ohm en serie con una reactancia de J6 ohm, entonces eso nos da una impedancia y esa impedancia está conectada entre las líneas A y B. De esa carga nos dicen que se midió el voltaje en la resistencia de 8 y que esa medida nos da 304 volts. Ese es el dato que conocemos de esa carga. Hay una segunda carga que está conectada entre las fases B y C de 8 kV con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Y una tercera carga que tiene una configuración entre Y y delta, mire, aparentemente es una Y, pero hay una impedancia entre los puntos C y B o B y C. Obviamente es desequilibrada. Este es el circuito y la idea es calcular corrientes de línea al generador y calcular el banco de condensadores de capacitores para llevar el factor de potencia de toda la carga de todo el sistema, llevarlo hasta 0.9. Entonces eso indica que tenemos que calcular el factor de potencia inicial, es decir, de dónde partimos, cuánto es el inicial, para luego mirar, lo vamos a mejorar, lo vamos a llevar a 0.9. Bueno, partimos obviamente de donde tenemos datos. Primero, quiero que observen que esta impedancia de 8 más J6 está conectada entre A y B, es decir, ella la alimenta el voltaje B sub AB. Espero que me entiendan y tienen que tener precaución de que si es B sub AB, se supone que en A está el más, se supone que en B está el menos y este es el voltaje B sub AB. ¿Por qué quiero que tengan muy en cuenta eso? Porque si esta es la fuente con esta polaridad, esa fuente hace que inyecte una corriente que baja por la línea A1 y según eso subiría por la línea B1. Bueno, tengamos presente eso porque en el ejemplo vamos a trabajar que todas las corrientes salen. Entonces, miren, A1 baja, B1 baja, o sea, sale de la línea, esta también sale de la línea, todas salen de la línea para cuando hagamos el LBK, perdón, el LCK, simplemente sea la suma de todas. Pero bueno, ya que les menciono, es claro que esta corriente IB1, B minúscula a B mayúscula que se dibuja bajando, realmente es la negativa de la que viene por A1, porque esta que viene por A1 aquí iría subiendo. Entonces, B1 es la negativa de A1. Lo mismo entenderán en el caso de la carga 2. La carga 2 está conectada entre B y C. Recuerden que los voltajes son B sub AB, B sub BC y B sub CA. Entonces, como B sub BC, entonces acá estará el más, acá estará el menos y este es el voltaje B sub BC. Esto hace que esta fuente con esta polaridad inyecte una corriente que baja por el B2 y sube por el C2. Entonces esta corriente es la negativa de esto. Bueno, esto tengámoslo presente para cuando lleguemos a trabajar en cada una de las cargas. Entonces empecemos. En la carga 1, entonces aquí por favor, carga 1. ¿Qué es lo que sucede? Primero, carga 1. Que conocemos que el voltaje en la de 8 ohm vale 304 volts. Es claro que conocemos que se midió, o sea, solo conocemos la magnitud de ese voltaje. Pero conociendo ese dato, podríamos hallar la magnitud de la corriente.
Si el voltaje, la magnitud del voltaje lo divido por la resistencia, me da la magnitud de esa corriente. Si esa magnitud de la corriente la multiplico por la magnitud de esta impedancia, pues conocería la magnitud de todo el voltaje V sub AB. Entonces, el voltaje V sub A1, B1, su magnitud, por ahora solo su magnitud, ¿a qué es igual? A 304, que es la magnitud del voltaje. Si lo divido por 8, esto me daría la magnitud de la corriente. Si esa magnitud de la corriente lo multiplico por la magnitud de 8 más J6, o sea, la magnitud de la impedancia, estaría hallando la magnitud del voltaje. Al hacer esa operación, encontramos que la magnitud de A1, B1 es igual a 380 volts. 380 volts. Lo que hemos encontrado es que conocemos la magnitud del voltaje entre la línea 1 y B1, que obviamente es el voltaje entre A y B. Como no hay impedancias, A1 es la misma A, B1 es la misma B. Como el generador es equilibrado, entonces tenemos que el voltaje entre A y B, voltaje de línea, sería igual a 380 volts y podríamos asumir que ese voltaje está a 0 grados. Entonces el voltaje V sub Vc sería igual a 380. Observen que estamos trabajando con secuencia negativa. Secuencia negativa. Entonces, como estamos trabajando en secuencia negativa, la fase B es la que va para arriba, entonces este estaría a 120 grados volt y el voltaje V sub Ca sería igual a 380 a un ángulo de menos 120 grados volt. Entonces, con el dato de esa medición, lo que pudimos encontrar son los tres voltajes del generador. Al ya conocer V sub AB, V sub BC y V sub CA, podremos ya encontrar la corriente que pasa por la carga 1. Entonces, la corriente y su A1, A1, A1 minúscula, A1 mayúscula, que sería igual al voltaje sobre la impedancia. Mire que la impedancia está alimentada por la tensión de línea V sub AB. Entonces sería 380 a 0 grados V sub AB dividido en 8 más J6. Entonces eso nos da el fasor y su A1, A1, que sería igual al hacer esa operación a 38 ángulo de menos 36.87 grados, menos 36.87 grados amperes. Esa es la corriente A1, la que va bajando aquí por este lado izquierdo de la carga. Obviamente la IB1B1 es la negativa porque esta iría subiendo por acá. Entonces de una vez podríamos determinar que la IB1B1 es igual a la misma magnitud, pero 180 grados más o menos. Entonces esto me da 143.13 grados amperes. Bien, esto nos permite saber que ya conocemos las corrientes que van pasando por la carga 1. La carga 2. La carga 2 sabemos que es una carga de 8 kilovatios con un factor de potencia de 0.8 en atrás. Y que si ustedes observan, esa carga está alimentada por el voltaje V sub DC. Listo. Entonces, de la carga 2, obviamente me interesa calcular las corrientes, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Conocemos la potencia reactiva y conocemos el factor de potencia. Conocemos el voltaje al que está aplicado porque ya sabemos que todos los voltajes de las cargas ya los hallamos, que son tres grupos de voltaje. Vamos a hallar la corriente. El cuidado que tienen que tener es que la Q trifásica es igual a raíz de 3, B de línea y de línea sin teta, ¿cierto?
Pero bueno, primero, esta expresión no la podemos aplicar porque esto es para una carga trifásica equilibrada. Y si ustedes observan, esta es una carga monofásica, simplemente está alimentada a una tensión. Entonces no podemos aplicar esta expresión. La expresión que sí podemos aplicar es que la Q de la carga 2 es simplemente un B por un I por un sen de teta. ¿Conocemos la Q? Sí. ¿Conocemos el voltaje aplicado? Sí. ¿Conocemos el ángulo? Sí, entonces podemos hallar la I. Entonces, en este caso, la I de la carga 2, por ahora la voy a nombrar así, luego ya le doy la nomenclatura que corresponde, sería igual a la potencia reactiva sobre el voltaje y por el seno del ángulo. Esto nos queda. ¿Cuánto es la Q? La Q son 8000, 8 kilovatios, entonces 8000. El voltaje, ¿a qué voltaje está aplicado la carga? A V sub BC, pero V sub BC vale 380, entonces 380 por el seno, entonces por el seno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? El cos a la menos 1 del factor de potencia, que en este caso es 0.8. 0.8. Entonces, la corriente que pasa por la carga 2, al hacer ese cálculo, nos da 35.09 amperes. Esta es la corriente por la carga 2. Mire que estas expresiones solo nos dan las magnitudes. O sea, solo puedo calcular por ahora la magnitud de la carga 2. Pero bien sabemos que el factor de potencia es el coseno del ángulo del desfase entre B e I. Entonces, paso aquí a esta parte. Resulta que el factor de potencia de la carga 2 es 0.8, lo cual nos quiere decir que el ángulo de desfase es igual a 36.87 grados. Este es el ángulo en que se desfasa la tensión de la corriente. Entonces, ¿a qué tensión está? ¿A qué tensión está la carga 2? A la tensión B sub BC, que bueno, en magnitud vale 380 y el ángulo de B sub BC es 120 grados. Si el voltaje está a 120 grados y la corriente atrasa 36.87, es claro que puedo hallar el ángulo de la corriente de la carga 2. Entonces, la magnitud ya la habíamos calculado que es 35.09. ¿Y el ángulo a cuánto queda? Entonces, 120 está el voltaje. Lo desfaso 36 y entonces esto me queda 83.13 grados. Podríamos, si es necesario, hacer un dibujito muy rápido de los fasores. El voltaje está a 120, entonces por acá está el voltaje, 120 grados. Pero se tiene que desfasar un ángulo de 36.87, entonces por acá, este es el desfase, este es el ángulo teta y entonces aquí estaría la I. Por eso la I me da este ángulo de 83. Bueno, espero que este dibujo me lo hayan entendido, que quedó muy, muy feito. Aquí mejoré en algo el diagrama fasorial. Este es el fasor B que está a 120 grados. Este es el de fase teta en atraso, entonces mire que la I va para atrás, teta, y por eso la I nos da 83.13 grados. Con estos datos de magnitud y ángulo, entonces ahora sí, según la nomenclatura, la I B2 sería igual a 35.09 a un ángulo de 83.13 grados amperes. Y la otra, la IC2C2, sería igual a la negativa de esta, entonces sería 35.09 a un ángulo de menos 96.87 grados amperes. Entonces encontramos las dos corrientes de la carga 2.
Entonces, ya hemos encontrado las corrientes de la carga 1 y la carga 2, pasamos a la carga 3. Para el caso de la carga 3, que es una carga completamente desequilibrada, la metodología que vamos a emplear es, mire que conocemos los voltajes que alimentan a la carga. Entonces, por ejemplo, aquí está el voltaje V sub AB y aquí está el voltaje V sub BC. Si quieren pueden imaginar que aquí hay unas fuentes. Y lo que vamos a hacer, y como ustedes se dan de cuenta, son tres mallas. Planteamos la malla 1, la malla 2 y la malla 3 que va por acá. Al plantear esas tres mallas, pues salen tres ecuaciones, tres incógnitas, nos va a dar I1, nos va a dar I2, nos va a dar I3. Pero conociendo las corrientes de malla I1, I2 y 3, podemos hallar las tres corrientes que alimentan la carga tercera. Entonces, por ejemplo, IA3A3 será igual a la I3. Mire que la I3 es la que va bajando por acá. ¿Quién sería la IB3B3? ¿Quién es la que va bajando por acá? Pues I1 menos I3, que es la que va por acá. ¿Quién sería I sub C3C3? Menos I1, porque mire que la menos I1 es la que va por acá. Entonces, lo que sigue en el ejemplo es plantear las tres mallas, la malla 1, la malla 2, la malla 3, solucionar y con eso hallamos las tres corrientes. Este es el esquema solo de la carga 3. Vuelvo e insisto en que tengan presente que la malla 1 está alimentada al voltaje V sub BC y la malla 3 está alimentada al voltaje AB. Entonces, planteamos la ecuación de la malla 1. Entonces, es la ecuación de una malla, la cual nos da J16 y 1 menos J16 y 2. Y esto es igual a 380 a 120 grados. La malla 2 nos quedaría menos J16 y 1 más 20, que es la suma de las resistencias, más J32 y 2 y menos 10 más J8 y 3 y todo esto igual a 0. Mire que la malla 2 tiene fuente. La malla 3 nos quedaría menos 10 más J8 por I2 más todo lo de la malla 3, que es 20 más J16 y 3, y esto es igual al voltaje 380 a 0 grados. Entonces tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones, nos da que la corriente I1 es igual a 40.19 a un ángulo de 38.92, que la corriente I2 es igual a 17.13 a un ángulo de 51.34 y la corriente de la malla 3 es igual a 17.13 a un ángulo de menos 8.66. Entonces, por ahora son las corrientes de las mallas. Entenderán que conociendo las corrientes de la malla ya puedo hallar las corrientes que alimentan la carga 3. Entonces, primera, la I sub A3 es igual a la misma I1. Y entonces esto es igual a 40.19 a un ángulo de 38.92 grados amperes. La corriente IB3B3, que es la que va por la
por la línea B, la fase B, sería igual a I1 menos I3. Esto sería igual a I1 menos I3. Ese resultado nos da 31.3, 31.3, ángulo de 62.75. Y la tercera corriente, que sería la I sub C3, C3, si ustedes observan, es igual a menos I1. Entonces eso nos da 40.19 a un ángulo de menos 141.08 grados amperes. Entonces, acabamos de encontrar las tres corrientes que alimentan la carga 3. Con lo cual, al conocer ya la corriente de la carga 1, la corriente de la carga 2 y de la carga 3, puedo hallar las corrientes que entrega el generador. Entonces aquí viene una parte importante. En esta partecita del tablero, ¿quién es la corriente I sub A1? La corriente I sub A1, la que sale del generador, mire que tiene que ver con la que va por la carga 1 más la que va por la carga 3. Para el caso de cuando hallemos la IBB1, entonces si ustedes miran al hacer un LSK, IBB1 es la B1B1 que va para la carga 1 con la B2B2 de la carga 2 y con la B3B3 de la carga 3. Y para el caso de la fase C, IC1C1, ¿con quién tiene que ver? Con la de la carga 2 más la de la carga 3. Entonces, haciendo el SK, vamos a hallar las tres corrientes del generador. Entonces, IA1 es igual a la IA1, A1, o sea, la de la carga 1, más la IA3, A3, la de la carga 3. Como ya tenemos esos valores, simplemente hacemos la suma y eso nos da 53.71 a un ángulo de menos 28.19. La otra corriente, la de la fase B, y B1, que es igual a la I B1, que es la corriente que alimenta la carga 1, más la de la carga 2, que sería IB2, B2, más la de la carga 3, que sería IB3, B3. Sumando esas tres corrientes, esa corriente nos da 86.28 a un ángulo de 97.91 grados amperes. Y la última corriente de línea del generador, ICC1, sería igual a la de la carga 2, IC2C2, más la de la carga 3, que es la IC3, C3. Esa suma nos da 69.77 a un ángulo de menos 120.55 grados amperes. Perfecto. Acabamos de encontrar las corrientes del generador. Entonces, muchachos, ya tenemos todo cómo calcular las potencias del generador. Entonces, en el generador conocemos los voltajes de línea, o sea, conocemos los voltajes B sub A, B sub B, C, B sub C, A, y conocemos las corrientes de línea que entrega el generador. Vamos a calcular la potencia total de la carga, no calculando cada potencia de ellas para sumarlas, sino que nos vamos a ubicar en el generador y calculamos la potencia que genera o que entrega el generador. Esa obviamente es igual a la potencia que se consume en la carga. Ya les hemos explicado en un ejemplo anterior que la técnica es, supongamos, trabajemos al generador en Y.
Como es equilibrado y si conocemos las tensiones de línea, podemos hallar las tensiones de fase. Al suponer al generador en Y, conocemos la tensión de cada fuentecita, o sea, de cada fase. Pero la corriente que pasa por cada fuente es la misma corriente línea porque está en Y. Entonces podemos calcular las potencias de cada fuente en el imaginario, en la suposición del que el generador está en Y. Suponiendo al generador la misma fuente en Y, tendríamos que la potencia compleja de la fase A de ese generador en Y sería igual al fasor B sub AN, o sea, el voltaje de fase por la corriente de fase, que es la misma corriente de línea IA1 conjugada, B por I conjugado. ¿Eso qué nos da? ¿Cuál es el voltaje de fase? El voltaje de fase recordarán que es el de línea dividido en raíz de 3. Como estamos en secuencia negativa, los voltajes de fase adelantan 30 grados a los de línea, entonces este iría a 30 grados porque el de línea va a 0. Como el de línea va a 0, este iría a 30. Eso es por ahora es el voltaje de fase B sub AN. Si eso lo multiplico por I sub 1 conjugada, que ya la tenemos que es 53.71 conjugada, o sea, a 28.19. Ese cálculo nos está dando 11.783, 11.783.6 a un ángulo de 58.19 grados. Esta es la potencia compleja, entonces esto está dado en BA. Simplemente que la tenemos expresada en forma polar. Al pasar la forma rectangular, esa potencia nos da 6.211.2 más J 10.013.7 BA. Pero ya sabemos que al pasar la rectangular, lo que estamos encontrando es la potencia activa de la fase A y la potencia reactiva de la fase A. De la misma manera procedemos con las otras dos fases. Entonces, la potencia compleja de la fase B sería el fasor B sub Bn por la corriente de línea, que es la misma de fase, y sub BB1 conjugado. Esto nos da 380 sobre raíz de 3. Como estamos en secuencia negativa, ahora la fase B es la que adelanta, entonces esto nos daría a 150 grados. Por la IB1 conjugada, que vale 86.28, conjugada entonces a un ángulo de menos 97.91. Ese resultado nos da 18.929, 18.929.2 a un ángulo de 52.04 grados BA. Pasamos esto rectangular y nos da 11.630, 11.630.5 más J 14.934, 14.934.7 BA. Y entonces esta es la potencia, esta es la potencia de la fase B activa y esta es la potencia reactiva de la fase B en el generador. La potencia compleja de la fase C, la misma, B sub Cn por la corriente I sub C, C1 conjugada. Esto sería 380 sobre raíz de 3 a un ángulo de menos 90 por la corriente 69 la CC 69.77 conjugada, o sea, a 120
punto 55 grados. Esto nos da un cálculo de 15.307, 15.307.1 a un ángulo de 30.55. Veas, al pasar la rectangular, 13.182, 13.182.3 más J, 7.780, 7.780.5. Todo voltiampere o por separado, la parte real, la potencia de C, y la parte imaginaria, la potencia reactiva de C. Entonces ya podemos llegar al punto donde sumamos las potencias activas, se llama una potencia total, sumamos las potencias reactivas y nos da la reactiva total de la fuente. Al hacer eso tenemos que la potencia total en la fuente sería igual a la de la fase A más la de la fase B más la potencia de la fase C, y eso nos da 31.024 watts. 31.024 watts. Y la potencia reactiva total, que es la suma algebraica de la Q de la fase A más la de la B más la de la fase C. Al hacer esa suma algebraica nos da 32.729 bar. Entonces, encontramos las potencias totales en el generador, la P total y la Q total. Al conocer las potencias totales que entrega el generador, podemos hallar el factor de potencia inicial. ¿Cuál es el factor de potencia inicial que tiene ese circuito? El factor de potencia inicial será igual al coseno de la tangente a la menos 1 de la Q total sobre la P total. Entonces, ¿con qué factor de potencia iniciamos? Con un factor de potencia del coseno de la tangente a la menos 1 de 32.729, que es la Q total, sobre la P total, que es 31.024. Entonces obtenemos que inicialmente ese circuito tiene un factor de potencia de 0.687, 0.687 en atraso. Mire que la potencia reactiva nos dio positiva, entonces es inductivo, o sea, el factor de potencia en atraso. Entonces ya entendemos un poco más el ejercicio, que lo que nos está pidiendo es que llevemos ese circuito que tiene un factor de potencia de 0.687, lo llevemos a 0.9, que es el nuevo factor de potencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí lo voy a escribir. El circuito tiene un factor de potencia inicial de 0.687 en atraso. Tiene una potencia inicial de 31.024 watts, que es la potencia activa inicial, y una potencia reactiva inicial de 32.729 bar. Estos son los datos iniciales. Con esto es que está el circuito original. La idea es que nos piden, por favor, lleve el factor de potencia. Entonces el factor de potencia final nos dice que nos lo llevemos a 0.9 en atraso. Lo cual quiere decir que el θ final, el ángulo que quieren que llevemos, al que vamos a llegar, sería el coseno a la menos 1 de 0.9. Entonces, el ángulo final sería igual a 25.84 grados.
25.84 grados. Este es el ángulo al que tenemos que llegar. La metodología de corregir el factor de potencia es la misma que hemos empleado para monofásicos y para trifásicos equilibrados. Tenemos tanta potencia activa, tanta potencia reactiva, tenemos tanto ángulo y lo queremos llevar a este ángulo. Es claro que la corrección es con capacitores, entonces esta potencia inicial no la vamos a alterar, esta sería la misma potencia final. Estos son los Q con los que iniciamos, entonces vamos a calcular los Q finales, los Q con los que vamos a terminar después de corregir. Entonces bien sabemos que el Q final es igual a la potencia final, que es la misma inicial, por la tangente del teta final. Entonces, ¿con cuántos bares vamos a terminar? ¿Cuánto es la potencia reactiva que vamos a tener después de corregir? Después de corregir tendríamos una potencia que es la P inicial, 31.024, lo multiplicamos por la tangente del ángulo final, que es 25.84. Entonces tenemos que los Q finales tienen un valor de 15.024.48 bar. Estos son los Q con los que vamos a terminar después de corregir. Si conocemos los Q con que iniciamos, que son estos, y conocemos los Q con los que vamos a finalizar, es claro que conocemos cuánto debe ser los bares que aporta el capacitor que se conecta para llevarlo de estos a esto final. Entonces, el Q del capacitor lo podríamos calcular como el Q final menos el Q inicial. Entonces, los capacitores deben aportar una potencia de Q final 15.024.48 menos los Q iniciales 32.729. Entonces, este dato es importantísimo. Los capacitores deben aportar una potencia reactiva de 17.704.5 bar. Tener en cuenta que este cálculo, este dato que acabamos de encontrar de los cueros capacitores, miren por favor que esto es trifásico. O sea, aquí podríamos terminar el ejercicio y decir, conecte un banco trifásico que aporte 17.504 bar. Es claro que si conectamos un banco trifásico que aporte esto, la Q iría a pasar de 32.729 a 15.000 y eso nos mejoraría el factor de potencia 0.9. Pero podremos ir un poquitico más y poder calcular con qué capacitores vamos a montar este banco trifásico que nos aporte esta cantidad de bares. Entonces vamos a hacer un cálculo donde vamos a calcular los 3 capacitores que uno compraría, que uno conectaría para armar este banco. La potencia reactiva que aporta cada capacitor, es decir, monofásico, sería la Q trifásica dividido en 3. Entonces, cada capacitor debe de aportar una potencia que sea 17.704.5 dividido en 3. Entonces, la potencia reactiva de cada capacitor tiene un valor de 5.901.5 bar. Bien, una aclaración, de pronto que ya se percataron, voy a hacerla acá. Es claro que esta resta aquí me da negativo que no lo había puesto. Este negativo lo que me indica es, y por eso puse Q final menos Q inicial, para que al darme negativo, uno interpreta que son los bares de un capacitor. Aquí no he trabajado con el negativo, sino simplemente yo ya sé que son bares aportados por capacitores. Entonces ya
quito el signo menos. Ya sé que esta cantidad de bares la aporta un capacitor, o sea que estos bares son negativos, pero ya lo tengo presente. Bueno, continuando con el ejercicio, cada capacitor aporta 5.901. Obviamente entre los tres me aportan los 17.704. Para calcular el valor de cada capacitor, habrá que hacer la tareita de decir, ¿se van a conectar en Y o se van a conectar en delta? Entonces, si los conectamos en Y, la idea es que la reactancia del capacitor, bien sabemos que es igual al voltaje al cuadrado, el voltaje que está el capacitor sobre la potencia que aporta el capacitor. Entonces, si los capacitores están en Y, esto sería igual a voltaje. ¿A qué voltaje queda capacitor si está en Y? Pues queda a voltaje de fase, o sea, a 380, que es el de línea, lo dividimos por la I de 3, esto al cuadrado, y lo divido por la Q que aporta, que son 5.901.5. Esto nos da que la reactancia del capacitor en Y, voy a ser específico acá, la capacitancia en Y, la reactancia es 8.156 ohm. Esta es la reactancia en Y. Ahora, bien sabemos, si, ejemplo, estamos trabajando a 60 Hz, pues obviamente la frecuencia es 2πf, esa frecuencia nos da 377 radianes por segundo, si trabajamos a esto. Entonces, el valor del capacitor en Y sería igual a 1 sobre omega por la X en Y. Esto me queda, que sería 1 sobre 377 por la reactancia en Y que dio 8.156. Entonces nos da que los capacitores que hay que comprar en Y son capacitores de un valor de 325.2 microfarad. Microfarad. Estos son los capacitores que hay que comprar si los conecto en Y. Ahora, si los conectamos en delta, estas explicaciones vamos a volver a hacer todo el proceso, pero ya algunos de ustedes notarán algo. La reactancia es un B cuadrado sobre la Q, pero como están en delta, cada capacitor queda a tensión de línea. Entonces esto sería 380 al cuadrado. El valor de los Q tienen que ser los mismos, o sea, 5.901.5. Para el caso en delta, la reactancia del capacitor en delta, mira aquí, para el caso en delta, esa reactancia nos da 24.46 ohms. Esta es la reactancia en delta. Entonces, si seguimos con esto, es claro que el capacitor en delta sería igual a 1 sobre omega por C o a 1 sobre omega por la reactancia en delta. Esto me queda que sería igual a 1 sobre 377, en este caso por 24.46, y me da que el capacitor en delta es igual a 108.4 microfarad. Este es el capacitor que hay que conseguir si lo conectan en delta. ¿Qué se dan de cuenta? Que bien sabemos que la reactancia en Y es un tercio de la reactancia en delta, o sea, o la impedancia en Y es un tercio de la impedancia en delta, claro, nos cuadra. Los capacitores, como es inverso 1 sobre omega C, mire que el capacitor en Y es 3 veces el capacitor en delta. Con esto lo que les quiero mostrar es que se puede armar un banco de capacitores en Y de valor 325.2 micros, pero con el cuidado que estos capacitores quedan conectados a una tensión de 380 sobre raíz de 3 volts, o sea, son capacitores a una menor tensión. O se compran 3 capacitores de 100.84 micros más pequeños en capacitancia,
pero como van a estar conectados en delta, estos capacitores quedan conectados a 380 volts. Sean Y o sean delta con esta especificación, ambos nos aportan este banco de bares, 17.704. Sea el uno o el otro, me va a aportar este valor en bares para corregir el factor de potencia .9. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta de la diferencia o lo que implica conectarlos en Y o conectarlos en delta. Es claro que tienen que mirar ya problemas o criterios económicos, por ejemplo, cuánto valen tres capacitores de este valor en micros, pero a esta tensión, cuánto valen tres capacitores de este valor en micros, pero a esta tensión. Y uno de los criterios sería, no, me favorece más el uno del otro, porque bien sabemos que el uno y el otro me van a aportar los mismos bares y por consiguiente me van a corregir el factor de potencia a lo mismo. Entonces, podría ser un criterio económico, podría ser un criterio el nivel de tensión, si los consigo a tensión, no los consigo a tensión, pero bueno, están ahí en libertad teóricamente y conceptualmente de armar el mismo banco de diferente forma. Espero que haya quedado claro cómo es que se corre. Ah, otra cosa. Mire que la corrección del factor de potencia se hace equilibrado. El sistema es completamente desequilibrado, las corrientes son diferentes, todas las cargas son desequilibradas, pero vamos a corregir con tres capacitores iguales. Entonces simplemente se compran tres capacitores iguales que me aporten tanta potencia y ya vemos que esa potencia me va a mejorar todo el circuito a tal factor de potencia. Entonces la corrección del factor de potencia lo hacemos con un banco trifásico equilibrado.